Bueno, pues como se dieron cuenta, pero ni aún la falla del equipo, ni aún las intenciones del enemigo de distraernos lo pudo lograr. Nosotros hemos venido aquí a alabar a un Dios que es vivo, que está con nosotros en todo momento y en el cual podemos respaldarnos siempre, siempre, siempre. No debe caber ninguna duda de que si estamos aquí es para eso, y de que si hemos venido y hemos decidido buscar la presencia de Dios, la presencia de Dios ya está con nosotros y entre nosotros. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar nuestro servicio. Esta semana que comienza, hay una celebración que, bueno, no es propiamente del país de México, pero me llama a mí la atención porque en el país vecino, en Estados Unidos, se celebra el Día de Acción de Gracias. Y ese día, pues aunque no tiene una relación directamente con nuestra doctrina, nuestra creencia, es importante y les voy a decir por qué. A mí me llama mucho la atención el cómo se dieron las cosas para que se llevara a cabo esta celebración. Dice la historia que más o menos en 1620, si no me equivoco, de Inglaterra salió un barco llamado el Mayflower que venía con gente que eran protestantes, reformados, eran miembros de la iglesia reformada y venían huyendo precisamente de una persecución religiosa. Y entonces en ese viaje, tuvieron un viaje muy difícil por el mar que duró creo que 60 días o 60 y tantos días, algo así. Llegan al territorio de lo que es hoy Estados Unidos y descienden, y nos dice la historia que en el primer año murieron más de la mitad de las personas que habían llegado. O sea, no todos sobrevivieron, no pudieron soportar la temporada que está empezando ahora, que fue el otoño y el invierno, porque no estaban acostumbrados a eso. En fin, el caso es que la mitad de esas personas murieron. Pero nos habla también de que estas personas que llegaron conocieron a unos indios naturales de Norteamérica e hicieron amistad con ellos. Y entonces se pusieron junto con ellos a sembrar, a cultivar la tierra, y precisamente un año después, que son más o menos en estas fechas, nos habla de un jueves, precisamente en estas fechas ellos recogieron la primer cosecha de esa tierra, y entonces ellos, gracias a eso, pudieron sobrevivir y pudieron multiplicarse y pudieron poblar el país del norte. Pero hay algo que principalmente me llama la atención, dos cosas. La primera de ellas es que dice también la historia que ellos cuando pisaron tierra después de ese viaje tan difícil, se pusieron de acuerdo y establecieron, por decirlo de alguna manera, un gobierno pues muy básico. Pero no habiendo leyes, no habiendo una constitución, no habiendo nada todavía, ellos acordaron regirse por la palabra de Dios. Y eso es lo que me llama a mí la atención, porque viniendo de una persecución religiosa, habiendo llegado a estas tierras, y ellos hubieran decidido, ¿sabes qué? No hay una constitución, no hay leyes, pero vamos a regirnos con la palabra de Dios. La palabra de Dios, fue lo que ellos tomaron, por llamarlo de alguna manera, como la base para su manera de convivir a partir de ese momento. Y también el Día de Acción de Gracias se establece porque ellos dan gracias precisamente por esa primer cosecha que recogieron. Entonces, me llama la atención porque precisamente nosotros, en un momento dado, que hemos sido rescatados por el Señor de nuestra antigua manera de vivir, cuando llegamos a los pies de Cristo muchas veces no sabemos cómo tenemos que empezar a caminar. No sabemos en qué basarnos. La mayoría de nosotros desconocíamos el manual de vida que es la Biblia. La mayoría de nosotros, bueno, al menos su servidor,
En 50 años nunca tuve una Biblia en mis manos yo. Entonces, cuando tú te conviertes y dices, bueno, ¿y ahora cómo sé lo que tengo que hacer? Hombre, ahora lo sabemos. Ahora sabemos que si tú quieres tener una dirección, busca en la palabra de Dios y allí vas a encontrar la dirección. Pero muchos de nosotros no lo sabíamos, desconocíamos totalmente esto. Entonces, yo me imagino que estas personas, ellos eran, como les dije, eran de protestantes, eran de cristianos, pero ellos sí conocían la palabra y entonces ellos no dudaron en un momento dado, dijeron, ¿cómo nos vamos a regir? Con la Biblia. Cualquier problema, cualquier situación que surja, la Biblia va a ser nuestra guía y va a ser nuestra ley. Y meditando en esto, yo me puse a pensar y entonces entendí muchas cosas que como cristianos deberíamos entender. Y algo que nosotros deberíamos tener no solamente en un día como el que viene de Acción de Gracias, no solamente en un domingo, no solamente en una reunión, sino todos los días, debería ser estar agradecidos con Dios y orar en todo momento. ¿Y por qué estas dos cosas? En primer lugar, porque el ser agradecidos es el reconocer que lo que tenemos, lo que hacemos, lo que vivimos, la situación en que nos encontramos quizás físicamente, si hoy amanecimos, si estamos respirando, si pudimos venir acá, aunque quizás en algún momento alguien pueda decir, pues yo estoy padeciendo una enfermedad, a pesar de eso Dios nos permitió llegar a este lugar y Dios nos permitió estar aquí el día de hoy. Y ese debería ser un motivo más que suficiente para estar agradecidos. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, ¿verdad? Amén. Ok, y entonces en ese agradecimiento deberíamos vivir todos los días de nuestras vidas. Pero se nos olvida. Dice el Salmo 100 en el versículo 4. Los que no traigan Biblia, perdón, no les dije, pero pueden pasar y tomar una aquí al frente. Dice, bueno, vamos a partir del 3. Salmos 100, versículo 3. Dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Fíjense bien, cuando hablamos de que su verdad es por todas las generaciones, estamos hablando de lo que en un principio comenté acerca del libro que ellos tomaron como ley, que fue la Biblia. La Biblia tiene miles de años de haber sido escrita. Y es una ley que es perpetua, que no cambia nunca. Es la misma de hace 5,000 años, hace 2,000 y a la fecha, y así seguirá, porque dice la palabra que la palabra de Dios no cambia. Él es inmutable. Tú y yo podemos irnos acomodando a los tiempos, a las modas. Esto ya no se usa, esto sí se usa. Ahora todo mundo lo hace, pero Dios es inmutable, es inamovible, es una ley eterna. Pero dice que nosotros debemos entrar por sus atrios, ¿cómo? En alabanza. Es decir, desde que nosotros cruzamos esta puerta, nuestro corazón debería venir alabando al Señor. Por eso es que en un servicio lo primero que hacemos es alabar. Porque entramos a sus atrios, entramos a su presencia en alabanza, reconociendo, como dice la palabra, que Él nos hizo y no nosotros a Él. Y eso es una acción de gracias.
¿Y de qué debemos dar gracias? Si me preguntas a mí, yo te digo de todo, de todo. Pero también dice la palabra, ya no solamente lo digo yo, sino lo dice la palabra que tenemos que dar gracias por todo. Y a veces nosotros nos cuesta trabajo dar gracias porque quizás tú puedes pensar, es que desde hace años estoy enfermo y todavía Dios no me ha dado la sanidad que necesito. Y a veces nuestro corazón puede sentir, y esto es peligroso, puede sentir que no hay de qué dar gracias. O quizás me voy a esperar a que suceda el milagro para que demos gracias. Quizás también estemos pasando una situación económica o personal o familiar muy difícil y nos sea difícil a nosotros también en el corazón dar gracias y ser agradecidos con Dios. Pero en Romanos 8:28 dice claramente que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y qué significa esto? Que muchas veces la circunstancia que estamos pasando, aunque nosotros la veamos difícil, la veamos inaccesible, pensemos que nos va a costar mucho trabajo salir de esa situación y decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué permites que me sucedan estas cosas? Y dice la palabra que todo nos ayuda a bien. ¿Pero a quiénes? ¿A quiénes dice ahí que les ayuda bien? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Estar dentro del propósito de Dios. Para que las cosas que nos sucedan, aunque no sean muy agradables y no nos gusten mucho y no quisiéramos estar pasándolas, pasen como debe ser y lo que suceda nos ayude a bien. Nos ayude a ser mejores, nos ayude a fortalecernos, nos ayude a vivir en paz, nos ayude a recuperar esa familia, ese matrimonio, esa relación, ese negocio, esa salud que de momento quizás no tenemos o está en mala situación. Y entonces es cuando yo podré entender, wow, todo esto me ayudó. Pero ¿cómo voy yo a conocer el propósito de Dios conmigo si no busco en su palabra? ¿Cómo voy a conocer qué quiere Dios de mí si no sé lo que quiere? Fíjense bien, nosotros podríamos decir, bueno, pues es que para ti es fácil dar gracias porque pues se ve que te va bien, yo nunca te veo preocupado, yo nunca veo que estés de mal humor, nunca te veo triste, nunca te veo afligido. Pues quizás ustedes no me ven, pero al igual que todos, hay momentos difíciles también en nuestras vidas, porque el ser hijo de Dios no te exime de sufrir y de vivir las situaciones del mundo. Al contrario, para los hijos de Dios, el enemigo se encarga de hacer más duro lo que nos, podríamos decir, lo que nos toca vivir o pasar, ¿no? Pero precisamente allí es donde nosotros tenemos que entender. Si ustedes recuerdan, Jesús en todo momento daba gracias por todo. ¿Recuerdan cuando resucitó a Lázaro? ¿Sí lo recuerdan o no? Juan 11:41. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 41. Dice, bueno, antes de esto, dice que cuando él llegó a buscar a Lázaro, él ya sabía que Lázaro había muerto, por supuesto, era su amigo. Le avisaron días antes de que su amigo estaba enfermo y él aparentemente pues como que no le dio importancia, dijo, después vamos, ¿sí? Y Lázaro murió, y lo primero que recibió cuando llegó a ver a su amigo fue el reclamo de Marta, ¿recuerdan? Que Marta le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. En primer lugar, el reclamo. Pero Jesús no se incomodó con eso. Era natural,
un corazón dolido, un corazón sufriendo por la pérdida del hermano amado. Era natural. Pero cuando Jesús le dijo, Lázaro no está muerto, sino que va a resucitar. Y él dijo, no, pues sí, ya sé que va a resucitar, pues en el día postrero todos vamos a resucitar, ¿verdad? Y le dijo, no, espérate, no me entiendes. ¿Ya llegaron allí? Juan 11, 41. Juan 11, 41. Dice, Jesús le dijo en el 40, dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, dice, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Fue lo primero que hizo, dar gracias. Dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Cuando Jesús da las gracias, obviamente él le dice al Padre, yo sé que tú siempre me oyes, yo tengo esa confianza, pero te estoy dando gracias, ¿para qué? Para que todos los que están aquí se den cuenta que tú me escuchaste, que tú me oyes, y no solamente que me oyes, y que ellos puedan creer que tú me has enviado, que yo soy el ungido, que yo soy el Mesías, que yo soy quien tú has enviado a rescatarlos. Cuando iba a ser entregado para la cruz, recuerdan que en la última cena, ¿qué fue lo primero que hizo Jesús? Dice la palabra que dio gracias y enseguida partió el pan y el vino, y compartió el vino, ¿están de acuerdo? Pero primero dio gracias. ¿Quién de nosotros se atrevería a dar gracias sabiendo que va directo a la muerte? ¿Verdad que está difícil? Está complicado, ¿verdad? ¿Cómo le voy a dar gracias al Señor sabiendo que estoy tan enfermo que lo más probable es que no termine la noche de hoy? ¿Cómo le voy a dar gracias? ¿Cómo le voy a dar gracias sabiendo que la persona que yo más amo, mi esposa, mi esposo, mi padre, mi hijo, quien sea, está a punto de morir? ¿Cómo le voy a dar gracias? Y esto es difícil y mucha gente no lo entiende. A principios de este año, cuando murió uno de mis hermanos, ahí me tocó estar en el hospital unos minutos antes de que él muriera. Y les pedí a mis padres que estaban ahí y a un hermano que estaba ahí que oráramos. Y ciertamente lo primero que hicimos fue dar gracias por la vida de mi hermano. Y se veía, porque yo desde que lo vi dije, ya es su tiempo. Se veía que ya era su tiempo de partir. Sin embargo, lo primero que tenemos que hacer es dar gracias. Si se fijan, cada vez que oramos, lo primero que hacemos es dar gracias. Aunque a veces la situación no esté tan bien como quisiéramos nosotros que estuviera. Pero Jesús mismo nos está enseñando qué es lo primero que debemos hacer. Dar gracias y enseguida lo que venga. Porque así lo dijo aquí, te doy gracias porque yo sé que me escuchas, pero es para que todos ellos sepan cómo tienen que hacerlo. Para que ellos vean. ¿Cómo vas a evangelizar a alguien? ¿Cómo vas a compartirle a alguien si no ve en tu corazón ese agradecimiento? ¿Cómo lo vas a convencer de que Dios le está escuchando si esa persona trae todos sus problemas encima? Trae todas sus cargas, trae todas sus penas, todo su dolor. Lo primero que tiene que aprender a hacer es dar gracias. Y ciertamente, como les dije hace unos minutos, es difícil, como persona es difícil. No es algo que nos salga muy natural. Por eso es que la palabra, no solamente en los versículos que acabamos de leer, si tú lees la Biblia, vas a encontrarte muchísimos versículos
en donde se da gracias, en donde el tema principal son dar gracias. Vamos a ir a Efesios 1:15. En Efesios 1:15, ¿ya están allí? Me dicen amén cuando lleguen, por favor. Ok, en Efesios 1:15 dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Pablo nos está diciendo aquí que él ha escuchado, se está refiriendo a la iglesia de Éfeso, dice: yo he escuchado de su fe, yo sé que ustedes son personas de fe. ¿Por qué sé que son personas de fe? Porque yo puedo ver que ustedes han creído en el Salvador, que ustedes han creído en el Evangelio y han creído en la palabra de vida. Y por cuanto han creído, entonces yo doy gracias a Dios por ustedes, por su fe y por el amor que tienen ustedes para todos los santos, es decir, para toda la gente que está alrededor de nosotros. Y dice también que Él hace memoria de ellos en sus oraciones. ¿Por qué? Porque todo el tiempo Pablo también está dando gracias, gracias, gracias. Y luego en el versículo 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo sé que tienen fe, yo sé que crees, yo sé que si te pregunto me vas a decir: sí creo en Jesús. Yo sé que muchos de los que estamos aquí, la mayoría, ya hemos sido bautizados y hemos creído realmente en el mensaje del Evangelio. Pero, además, dice que el Padre nos tiene que dar el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando ese espíritu de sabiduría, que no es otro espíritu, sino el Espíritu Santo, cuando ese Espíritu Santo está en nosotros y nos da sabiduría, es que nosotros podemos entender que a pesar de cualquier situación es necesario dar gracias. Y es necesario estar todo el tiempo orando. ¿Por qué? Porque la oración es la confirmación de esa fe que nosotros decimos y creemos tener. Porque si yo no creo, no oro, y esa es una realidad, esa es una realidad. Cuando yo no oro es porque no estoy creyendo. Porque si yo creo, entonces yo debo orar. ¿Y qué es orar? Muchas veces nosotros nos detenemos en la oración, ¿por qué? Porque llegamos a una iglesia y encontramos en un momento de oración que quizás todos están de rodillas, unos están tirados en el suelo, postrados, otros están hablando en lenguas, otros están totalmente idos o aparentemente están fuera de sí. Y nosotros pensamos que eso es orar. Y por eso a veces nos detenemos, porque mucha gente dice: es que yo no sé cómo orar. Por supuesto que sabes cómo orar. Por supuesto que sabes. En primer lugar, orar no es otra cosa más que hablar con tu Padre. Orar no necesitas tú ni de poses, ni de un vocabulario extenso, ni necesitas conocer siquiera toda la Biblia, ni conocer todos los versículos que hay aquí, ni todas las palabras que hay aquí. Para orar simplemente se necesita abrir tu corazón y ponerte frente al Padre, así como la mayoría de nosotros que hemos tenido nuestro Padre terrenal, así como hablas con Él.
Yo no sé tú, pero yo con mi padre, yo no necesito hacer antesala para llegar a verlo. Yo no necesito hacer una cita con él. Oye, papá, ¿crees que me puedas recibir? ¿Verdad? No sé, la mayoría supongo que es así. No dudo que haya excepciones, pero la mayoría podemos acercarnos así con nuestros padres, ¿no? Simplemente ni siquiera avisas que vas a la casa, llegas, tocas, si es que no traes llave, y te metes y entras y saludas, y no sé, pero creo que muchas veces incluso hasta tenemos la confianza de ir al refrigerador, ¿no? A ver qué hay. Deja ver si encuentro un vaso de agua, un refresco, algo que comer, y te vas directo al refrigerador. ¿Por qué? Porque hay confianza, porque estás frente a tu padre o a tu madre. Si no tienes padre, cuando menos frente a tu madre. Esa misma posición, esa misma disposición es con la que tenemos que acercarnos a nuestro Padre Dios. Dios nos conoce. A Dios no le importa si tú traes la ropa mugrosa, si vienes de trabajar, si no sabes hablar. No le importa si tú no sabes cómo dirigirte a Él. Para empezar, Él nos conoce perfectamente. Él sabe cómo eres, sabe lo que haces y sabe lo que necesitas. Él ya sabe lo que tú le vas a pedir. Lo único que quiere el Señor es que tú te acerques a Él con la confianza de decirle: papá, escúchame. Y como dijo Jesús, yo sé que tú me escuchas, siempre lo haces, pero hoy quiero que todos se den cuenta que tú me estás escuchando. Y entonces es lo mismo, el Señor te recibe y tú le tienes que decir: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, pero hoy quiero sentir que especialmente me estás poniendo atención. ¿Sí? No se distraigan, dejen pasar esa procesión allá afuera. Y haz de cuenta que cuando tú estás en esa posición es cuando estás orando. No necesitas hablar en lenguas, no necesitas hacer nada especial o extraordinario, sino simple y sencillamente abrir tu corazón al Padre. Es todo lo que se requiere. Y eso es la manifestación de nuestra fe. ¿Por qué? Porque si yo puedo creer que Dios me está escuchando, es porque tengo fe en que Dios me escucha. Yo estoy creyendo que Él me escucha. Y Jesús siempre manifestó estas dos situaciones: dar gracias y orar. Todo el tiempo. Y fíjense bien, en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 17. Efesios, Colosenses. Ok, ¿ya lo tienen? Cuando hablamos de que la acción de gracias y la oración debe ser algo constante en nosotros, no debe ser algo solamente premeditado y estudiado y adaptado a un tiempo, sino debe ser nuestra manera de vivir. Dice aquí en Colosenses 3:17: y todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nuevamente nos dice aquí que todo lo que nosotros hacemos lo tenemos que hacer como en acción de gracias, en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar dando gracias a Dios, dice, por medio de Él, por medio de Jesucristo. Todo el tiempo dando gracias, todo el tiempo orando, todo el tiempo agradeciendo.
Tú podrás pensar, ¿cómo puedo yo estar todo el tiempo dando gracias? Bueno, pues cuando en tu corazón existe esa verdadera gratitud, en verdad no necesitas ni siquiera pensarlo. Cada situación que te sucede, si vas manejando y alguien se frena delante de ti y tú alcanzaste a frenar y no le pegaste al otro auto, gracias, Señor. Si fuiste a hacer un trámite y te desocupaste rápido, gracias, Señor. No sé si a ti te ha pasado, pero muchas veces tú vas a hacer algo, algún trámite y tú ves muchísima gente y algo sucede, no sé, de repente algo sucede que te pasan a ti o te hablan a ti. Oiga, usted, ¿a qué viene? Esto, pásele. ¿Sí? Y esa gente ni siquiera sabe que tú eres cristiano. Pero Dios nos da gracia delante de la gente. Y esa gracia es motivo de agradecimiento. Porque gracias a esa gracia que Dios nos da, nosotros podemos hacer muchas cosas que las demás personas no pueden hacer. Miren, yo he estado en una ventanilla del Seguro Social. Ya saben cómo es eso, ¿verdad? Allí lo tratan a uno con amabilidad. Le dicen, buenos días, señor, pase usted aquí. ¿Gusta tomar un café? Tome asiento, por favor. Enseguida le limpio la silla para que usted descanse mientras espera que lo atendamos. ¿Sí, verdad? ¿A poco a ustedes no los atienden así? A mí sí. Bueno, he llegado con alguna persona de las que yo apoyo para que se pensionen y personas que simple y sencillamente extraviaron sus papeles, no los tienen. Y ustedes saben que en el Seguro Social hay que llevar el papelito, si no, no hay nada. Bueno, aún con las caras refunfuñonas que a veces vemos detrás de las ventanillas, Dios nos da gracia delante de ellos. He llegado, les saludo y de antemano les digo, mi hermano, fíjate que tenemos este problema. Aquí mi amigo perdió este papel, perdió este otro, pero él ya necesita pensionarse. Él ya es mayor de edad, tiene esto, tiene aquello, le urge pensionarse. Ya sé que necesitamos los documentos, pero no los tenemos. Necesito, por favor, que nos ayudes. ¿Y qué creen que ha sucedido? Nos ayudan. Me ha tocado que me digan, no se preocupe, a ver, señor, ¿cuál es su problema exactamente? Y ellos sacan todo. Si yo se lo platico a cualquier otra persona me va a decir, estás loco, yo en el seguro he ido 1000 veces y me mandan con media vuelta para atrás, ¿verdad? Si no trae esto ni se pare aquí, ¿verdad? Pero a mí me ha sucedido. ¿Y sabes qué hago? Porque yo, por ejemplo, yo en lo personal, yo cada cliente que me toca es cliente que evangelizo, yo no pierdo el tiempo. En lo que estamos esperando yo evangelizo, yo les hablo del Señor y muchos de ellos han recibido a Cristo y muchos de ellos ya se congregan, no aquí porque pues tengo clientes por toda la ciudad, pero sí van a alguna iglesia allá y de hecho siguen en contacto conmigo y me dicen, pastor, estoy en tal congregación, fíjese que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, están metidos ya en una congregación. Pero bueno, cuando eso sucede, y eso fue precisamente con el segundo o tercer cliente que yo tuve en mi carrera esta, y le dije, vamos a dar gracias a Dios, porque Dios nos escuchó. Porque antes ya le había dicho, vamos a orar para que se pueda hacer su trámite, porque usted lo sabe que no hay manera de que se pueda hacer, pero si Dios quiere, Dios nos va a ayudar. Y cuando sucede eso, ¿qué crees que pasa? Pues obviamente, ahora vamos a dar gracias, ¿verdad? Sí, Señor, pues damos gracias al Señor. Y de esa manera, cuando nosotros vivimos todos los días agradecidos, es que nosotros podemos también enseñar a la gente a ser agradecida. No todo el tiempo vamos a estar ni económica, ni física, ni emocionalmente bien. Pero si yo encuentro en cada situación un motivo para dar gracias, créeme
que esa situación va a ser más llevadera, va a ser mejor, va a ser más fácil que yo pueda salir de aquello. De modo que, ¿cuál es digamos, el mensaje central de todo esto que hemos hablado? O que he hablado más bien. Porque ustedes los veo muy calladitos. El punto es, si yo entiendo que todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que tengo, aún lo que no tengo, todo lo que Dios me ha dado y aún lo que me ha negado, todo lo que he conocido y aún lo que desconozco, depende de Dios, porque yo soy su hijo y Él tiene cuidado de mí y Él quiere lo mejor para mí. Entonces yo voy a poder entender que es necesario dar gracias. Porque Dios tiene para ti y para mí un propósito perfectamente definido. Quizás muchos de nosotros aún no lo conocemos. Quizás ese propósito aún lo estamos dudando. Quizás ese propósito estamos detenidos pensando que no hemos adquirido todavía la suficiente experiencia para llevarlo a cabo. Quizás estamos pensando, ¿cómo Dios me va a usar a mí si yo ni siquiera le conozco bien? ¿Cómo Dios me va a usar a mí si yo toda mi vida he sido un mujeriego, un despilfarrador, un borracho, un drogadicto, un delincuente? ¿Cómo Dios me va a escuchar a mí? ¿Cómo Dios me va a escoger a mí? ¿Y cómo voy a conocer si Dios tiene un propósito conmigo? Bueno, de entrada te digo que Dios tiene un propósito con todos y cada uno de nosotros, con todos. Nadie se escapa. Nadie puede decir, Dios no quiere nada conmigo. Dios quiere algo contigo. Dios quiere algo contigo. Pero para conocer ese propósito es necesario acercarse a Él, porque si no, ¿cómo te lo va a revelar? ¿Cómo te va a decir qué quiere de ti? Cuando a mí el Señor me dijo lo que quería de mí, créeme que yo fui el primero en no creerlo, Fui el primero en decir, ¿yo? Oh, Señor, se me hace que estás viendo mal, Señor. No será otra persona que está aquí a un lado mío, te has de ver equivocado. Porque eso que tú quieres que yo haga, ¿cómo lo voy a hacer? Si el más descalificado entre todos soy yo. Soy el que menos califica para eso que tú quieres. Pero eso piensas tú, eso crees tú. Pero Dios sabe por qué puso ese propósito en ti. Dios lo sabe. Por eso dice Romanos 8:28 que todo nos ayuda a bien. Todo. Y entonces tú te puedes preguntar, si Dios me iba a usar para esto, ¿por qué permitió que pasara todo lo que pasó? Precisamente para enseñarnos a depender de Él, a enseñarnos que ese camino no es el adecuado. Y aunque hayamos hecho muchas cosas mal, aunque nos hayamos equivocado 1000 veces, aunque 1000 veces hubiéramos estado haciendo cosas erróneas, Él tiene todo preparado para que tú cambies tu vida. Cuando yo entendí por qué había pasado en mi vida todo lo que pasó, no me quedó otra alternativa que decir, gracias, Señor. Porque si yo no hubiera conocido todo esto, no entendería muchas cosas. No entendería por qué tú me pusiste aquí. No entendería por qué tú me pusiste a trabajar de esta manera en la obra. Porque no lo hubiera entendido. Pero cuando la gente sale de esas situaciones y aprende a dar gracias aún por ese tiempo, yo tengo un amigo, hermano, que me tocó llevarlo a los pies de Cristo también,
Y él estuvo mucho tiempo en la cárcel. Y si tú platicas con él ahora, tú vas a escuchar que dice, y da gracias por el tiempo que estuvo en la cárcel. ¿Quién da gracias por haber pasado 9 años en la cárcel? Como que no está fácil, ¿verdad? Ay, Señor, gracias porque me diste 9 años en la cárcel. ¿Verdad que no? Pero cuando él entendió y que empezó a conocer del Señor y entendió por qué había tenido que estar allí, entonces después dice, gracias, Señor. Gracias, porque si tú no me hubieras mandado esos 9 años a la cárcel, yo ya estaría muerto. Yo no estaría en este momento vivo y mucho menos hablando de ti. Porque aunque no lo crean, es una persona, es un varón de apariencia ruda, de hablar muy rudo, acostumbrado a moverse en esos ambientes. Y cuando tú lo escuchas hablar del Señor, tú puedes ver y decir, ¿cómo es posible que este varón hable de Dios? Porque si te lo encuentras en la calle, quizás hasta te dé miedo verlo. Pero cuando lo escuchas, lo que transmite, lo que habla, es el amor de Dios. Pero si él no hubiera caído, como dice, a la cárcel, él estaría muerto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dar gracias. Y si Dios te dio una familia, fíjense bien lo que te voy a decir, si Dios te dio una familia disfuncional, dale gracias a Dios por esa familia que te dio. Y abre tu corazón para entender cuál es el propósito de que tú hayas sido insertado en esa familia. Porque seguramente Dios te va a usar para cambiar esa familia disfuncional en una familia conforme a la voluntad de Dios. Podemos seguir horas y horas y horas hablando acerca de dar gracias, porque en verdad yo te puedo decir que en lo personal mi corazón nunca deja de estar agradeciendo al Señor. Nunca, nunca. Yo doy gracias por todo absolutamente. De repente puedes tú decir, pues ¿cómo te la pasas dando gracias por todo el día? Pues sí, porque yo entiendo que todo tiene un propósito, no importa de lo que se trate. Vamos a terminar leyendo la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. 5:18. Vamos a leer desde el 16. ¿Ya lo tienen? Ok. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Fíjense bien lo que dice aquí. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Amén. Fíjense bien qué tremendo está esto. Dice que tenemos que dar gracias cuando nos va bien. En todo. Dice que tenemos que estar felices todo el tiempo, que estemos orando cuando tengamos chance. ¿Sí? ¿Sí dice así? Dice, oren sin cesar. ¿Qué significa esto? ¿Que todo el día voy a andar de rodillas por la calle tirándome en el suelo para orar? No, ¿verdad? Significa que si voy manejando, voy orando, es decir, voy hablando con Dios todo el tiempo. Señor, ahorita que llegue con este cliente, que lo encuentre, que tenga todos los papeles, lo que sea. Señor,
voy a cumplir con un trabajo, con un evento, voy a salir rumbo a mi trabajo. Gente que tiene trabajos seculares, no sé, de mil maneras. Señor, permíteme llegar con bien al trabajo. Y tú vas platicando con Dios todo el tiempo, todo el tiempo. Eso es orar sin cesar. Por supuesto que hay momentos en que te detienes y oras por una situación en específico. Pero cuando tú haces todo tu día una oración, todo el día tienes comunicación con el Padre. Y el Padre, como dijo Jesús, siempre te está escuchando. No creas que se enfada de escucharte. No creas que va a decir, ay, ese Oscar qué enfadoso es. Todo el día no le para la boca. Todo el día está hablándome. Ya, que se ponga a trabajar. Él se goza cuando tú le estás hablando todo el tiempo. Por eso dice aquí, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes. Y esa voluntad es en Cristo Jesús. ¿Por qué es en Cristo Jesús? Porque Jesús es el hilo de comunicación entre nosotros y el Padre. Él es el puente. Él sí es el sumo pontífice. Sumo pontífice significa el puente máximo. No hay otro arriba de él. No existe otro arriba de él. Jesús es la conexión entre el Padre y nosotros. Entonces, esa es la voluntad de Él, que nosotros por medio de Jesucristo le busquemos. Voy a terminar, vamos a seguir leyendo el 19, dice, no apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías. ¿Qué significa esto? Que si estamos constantemente orando y dando gracias al Padre, el espíritu va a estar vivo en nosotros. No sé si alguna vez tú has sentido que tu espíritu está apagado. No sé si alguna vez has sentido que ese fuego que sentías antes en tu corazón, ya no lo sientes. Y dices tú, no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de nada. El espíritu se apaga. Por eso dice, no apagues el espíritu, porque el Espíritu Santo está en ti. No permitas que se apague. No menosprecies la profecía. ¿Qué significa? Que la palabra que te fue dada, aunque la veas muy lejana, aunque la veas difícil de cumplir, tómala y no la sueltes. No menosprecies la profecía, porque la profecía es la palabra de Dios, es un mensaje de Dios directo para ti y solo para ti. Si te fue dada palabra, no renuncies a esa palabra, a esa promesa. No menosprecies la profecía. Examínalo todo, retén lo bueno, abstente de toda especie de mal. Y como oración vamos a hacer el 23, dice, y el mismo Dios de paz te santifique por completo y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que te llama, el cual también lo hará. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con una oración y enseguida una alabanza. Señor, te damos gracias. Gracias porque es lo mejor que podemos hacer nosotros, Señor. No tenemos nada absolutamente que ofrecerte, pero tenemos un corazón que tú nos diste y que es agradecido contigo, Señor. Te agradecemos por cada circunstancia, por cada mañana, por el pan en nuestra mesa, por el agua en nuestra mesa, Señor, por nuestra familia, por nuestros cónyuges, Señor, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Te damos gracias porque sabemos que tú nos tienes en el hueco de tu mano, Señor. Y aunque nosotros no podamos ver muchas veces tu gloria en nuestra vida, sabemos, Señor, que tú estás presente en ella.
Por eso te damos gracias y nunca dejaremos, Señor, de agradecerte lo bueno que eres con nosotros. Nunca dejaremos de agradecerte los favores que derramas sobre nosotros, Señor. Dice tu palabra, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Nosotros, Señor, no los olvidamos, los tenemos presentes todos los días, porque si tú has sido bueno con nosotros en algunas situaciones, sabemos que serás bueno en toda situación y en todo momento, Señor. No importa lo que nuestros ojos ven, nuestra fe nos permite creer, Señor, que tú escuchas nuestras oraciones, que tú las atiendes, Señor, y por eso te damos gracias. Gracias, Padre precioso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.